Colombia acaba de entrar en una nueva etapa política, pero lejos de bajar la tensión, cada día parece aumentar. Mientras el presidente electo Abelardo de la Espriella prepara su llegada a la Casa de Nariño, desde el otro lado ya se habla de demandas para intentar frenar su posesión, llamados a la desobediencia civil, movilizaciones nacionales y un ambiente que muchos comparan con los momentos más difíciles que ha vivido el país en los últimos años. En medio de este panorama, el ministro designado del Interior rompió el silencio en una extensa entrevista con Julio Sánchez Cristo y lanzó afirmaciones que no pasarán desapercibidas. Habló de cómo responderá el nuevo gobierno si se presentan bloqueos, qué hará frente a las convocatorias de protesta, por qué considera que se está intentando desconocer el resultado de las urnas y además respaldó una de las declaraciones más polémicas de los últimos días, la posibilidad de que Gustavo Petro tenga que responder ante la justicia por las decisiones tomadas durante su gobierno. Las palabras son fuertes, las advertencias son claras y el mensaje deja ver cuál será la línea del nuevo gobierno frente a quienes anuncian resistencia en las calles. Quédate hasta el final porque vamos a analizar, punto por punto, las declaraciones más importantes de esta entrevista y lo que podrían significar para el futuro inmediato de Colombia. Ministro, el presidente de la República ha sugerido, el presidente Petro, que pues él tiene diferencias con lo que pasó en las elecciones, pero que él no quiere motivar violencia. Se ha podido establecer que mañana van a buscar desconocer las elecciones en una demanda ante el Consejo de Estado. El candidato perdedor y senador electo Iván Cepeda dice que él está en una desobediencia civil pacífica, pero al mismo tiempo pide no reconocer al presidente de la República. No vamos a obedecer decisiones que vayan contra el pueblo. Es decir, que viviremos a partir de ahora muchas asambleas, cabildos populares, reuniones nacionales. El presidente ya está pidiendo una movilización para el próximo 20 de julio. Así va a ser el transcurrir, por lo que usted ha alcanzado a determinar, de los próximos meses en Colombia. Bueno, Julio, digamos, no deja de ser sorprendente. El presidente de la República no cese en su esfuerzo por desconocer los resultados electorales. Y paralelamente su candidato, Iván Cepeda, siga en su narrativa de desconocer los resultados y al mismo tiempo de llamar a lo que llamara a eso ese eufemismo de la desobediencia civil. Julio, la democracia no termina el día de las elecciones. Yo diría que incluso empieza ese día. Quien gana tiene el derecho y el deber de gobernar. Quien pierde tiene el derecho y el deber de hacer oposición, pero dentro de la Constitución. El gobierno de Abelardo de la Espriella respeta plenamente el derecho a la protesta pacífica. Es un derecho constitucional y será garantizado. Lo que no se puede aceptar es que bajo cualquier nombre, además bajo un eufemismo engañoso, se promueva el desconocimiento de la autoridad legítimamente elegida, es decir, la decisión de los colombianos en las urnas. Y al mismo tiempo no se puede permitir que se afecten los derechos de los demás mediante bloqueos y mediante interrupciones de la vida cotidiana de los colombianos. Y yo quiero ser muy claro, aquí no estamos ante circunstancias de desobediencia civil. Es decir, nuevamente los llamados de Iván Cepeda son engañosos. Desobediencia civil, la de Gandhi, básicamente que llamó a un pueblo entero, el pueblo de la India, a resistir pacíficamente, pues nada menos y nada más que el control colonial de la gran potencia colonial de la época. O de Martin Luther King, que también llamó a la desobediencia civil en contra de las estructuras de leyes raciales profundamente injustas, por supuesto. Aquí estamos básicamente ante un engaño nuevamente a los colombianos porque se utiliza el término de desobediencia civil para disimular lo que ya todos sabemos, que es el llamado básicamente leninista de corte propio del Partido Comunista a lo que son frentes de lucha, es trasladar lo que debe ser la oposición democrática dentro de las instituciones a la calle. Y ya sabemos cómo trasladan esos frentes de lucha a la calle, mediante la tolerancia con diferentes formas de lucha. Y eso se llama las primeras líneas, los bloqueos,
las interrupciones de Transmilenio en Bogotá, los bloqueos de ciudades como Cali y a la movilización, naturalmente, vestidos de civil, por supuesto, de supuestos campesinos pacíficos, pero movidos, presionados, y en muchos casos vestidos de civil, de milicianos de las disidencias y de integrantes del Clan del Golfo. Ese guión ya lo conoce perfectamente el país. Y no lo vamos a tolerar, y ya lo ha dicho el presidente de la República. Desde el primer día, la misión de este gobierno es aplicar y garantizar la aplicación de la ley y de la Constitución en todo el territorio nacional. Durante los últimos años, millones de colombianos sintieron que el Estado fue perdiendo presencia en buena parte del territorio nacional. En muchas regiones, los ciudadanos quedaron atrapados entre extorsiones, desplazamientos, bloqueos y la expansión de grupos armados ilegales, mientras la percepción de inseguridad crecía en las ciudades y en el campo. La sensación de incertidumbre terminó convirtiéndose en una de las principales preocupaciones del país. Frente a ese panorama, el nuevo gobierno asegura que llegó el momento de recuperar el principio de autoridad. La postura expresada por sus voceros es que ningún proyecto de desarrollo será posible si antes no existe un Estado capaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos, proteger las carreteras, asegurar la libre movilidad y hacer cumplir la ley en todo el territorio nacional. El mensaje es que la institucionalidad volverá a ocupar los espacios que, según el diagnóstico del nuevo gobierno, fueron aprovechados por organizaciones criminales para fortalecer su poder. La prioridad será restablecer el monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado y enviar una señal clara de que las decisiones no estarán condicionadas por la presión de grupos armados ni por acciones que alteren el orden público. Desde esta perspectiva, la seguridad deja de ser únicamente un asunto militar para convertirse en el punto de partida de la recuperación económica, la generación de inversión y la confianza ciudadana. La apuesta del nuevo gobierno es demostrar que sin orden no puede existir libertad, sin autoridad no puede consolidarse la democracia y sin garantías de seguridad ningún colombiano podrá desarrollar plenamente su proyecto de vida. Ya lo dijo anoche en su discurso el presidente electo de la Espriella frente a ese tema, ministro. Pero, pues, el presidente saliente, Gustavo Petro, habla de una demanda, de apoyar, de impulsar una demanda ante el Consejo de Estado con una medida incluso cautelar, preventiva, para que no se posesione el presidente Abelardo de la Espriella. Mejor dicho, el gobierno todavía no empieza, el de la Espriella, ya estamos aquí en tremenda tensión. ¿Qué va a hacer el gobierno si hay un bloqueo? ¿Qué va a hacer el gobierno si la gente sale a marchar a las calles? ¿Qué va a hacer el gobierno si hay problemas en las vías públicas y revivimos ese capítulo que, bueno, ya tantos dolores de cabeza nos ha tocado, ministro? Bueno, eso que afirma el presidente Petro, pues es un verdadero disparate, digámoslo, en términos jurídicos. Es más, digamos, una estrategia para seguir alimentando su narrativa de desconocimiento del resultado de las urnas. Ellos necesitan, de alguna manera, regarle combustible e intentar movilizar a la población en eso que eufemísticamente y engañosamente llaman desobediencia civil, que no es nada distinto a protesta callejera violenta y bloqueos rurales, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y necesitan crear la narrativa, crear el cuento de que hubo unas elecciones, no se atreven ni siquiera a decirlo, pero lo dan a entender, fraudulentas y que se habrían utilizado algoritmos, yo no sé qué bobadas más para intentar movilizar. No, la gente no les va a salir, porque la gente es consciente que aquí hubo un resultado democrático claro, expresado en las urnas, certificado por nuestras autoridades y por los observadores internacionales, pero están creando justamente esa narrativa para justificar lo que ya quieren hacer básicamente con esas primeras líneas violentas. Nosotros lo decimos, este es un gobierno que respeta la Constitución y la ley. Y decimos, básicamente, en Colombia toda persona tiene derecho a expresar su inconformidad, Juan Diego, y a protestar pacíficamente. Lo que ninguna democracia puede aceptar es el desconocimiento de la legitimidad de un gobierno elegido libremente por los ciudadanos. Eso es un principio rector en cualquier democracia. Usted no puede permitir que nadie desconozca la decisión soberana de un pueblo en las urnas. Eso no se permite, porque es el fundamento mismo de la legitimidad de la acción de un gobierno. Y naturalmente en lo que a mí corresponde, al Ministerio del Interior, pues será garante del derecho a la protesta, pero también vamos a garantizar
que los derechos de los demás colombianos no sean vulnerados por bloqueos, intimidaciones o cualquier forma de violencia. Es decir, como les reitero, lo que no vamos a permitir es que se confunda la protesta con la violencia o que se prive a millones de colombianos de sus derechos. Ese espectáculo al que se acostumbraron los bogotanos, de ver a la población marchando 2, 3, 4 horas para llegar a su casa porque 5 o 6 encapuchados, 5 o 6 desadaptados les bloquearon el Transmilenio. Mire, aquí no lo vamos a permitir. Ojalá, y vamos naturalmente a trabajar con las autoridades locales, pero aquí va a estar el gobierno nacional evitando que este tipo de cosas ocurran. Ese recuerdo infausto que tienen los caleños de 2 meses de bloqueo, de filas haciendo en las gasolineras porque no llegaba gasolina, no llegaban los aprovisionamientos a Cali, eso no va a ocurrir en este gobierno. Es básicamente garantizar y exigir el respeto del principio democrático. En Colombia el poder lo otorgan las urnas, no el desconocimiento de los resultados, no la violencia callejera y no la política del caos. Aquí vamos a actuar con firmeza, siempre dentro de la Constitución. Uno de los momentos que más controversia generó de la entrevista no tuvo que ver con las movilizaciones ni con el orden público, sino con las afirmaciones realizadas previamente por un integrante cercano al equipo del presidente electo sobre el futuro judicial de Gustavo Petro una vez concluya su mandato. Algunos periodistas cuestionaron si esas declaraciones representaban una posición oficial del nuevo gobierno o si podían interpretarse como un anuncio de una eventual persecución política. La inquietud era evidente. ¿Se estaba enviando un mensaje de confrontación desde antes de asumir el poder? La respuesta de Rodrigo Lara fue directa y sin rodeos. En lugar de tomar distancia de esas declaraciones, sostuvo que en una democracia ningún ciudadano puede estar por encima de la ley, independientemente del cargo que haya ocupado. Insistió en que el hecho de haber sido presidente no significa inmunidad permanente y que, si existen investigaciones o responsabilidades por establecer, deberán seguir el curso previsto por las instituciones competentes. Su intervención dejó claro que, desde la visión del nuevo gobierno, no se trata de anticipar condenas ni de reemplazar el papel de los jueces, sino de defender el principio de igualdad ante la ley. Para Lara, la discusión no debe centrarse en quién es el investigado, sino en que las instituciones funcionen sin privilegios ni excepciones. Esa postura, sin embargo, abrió un nuevo debate político. Mientras unos consideran que es un mensaje de fortalecimiento institucional y de respeto por la justicia, otros creen que este tipo de declaraciones incrementan la polarización en un momento especialmente sensible para el país. Claro, señor ministro, pero digamos con ese ánimo de lograr un ambiente de tranquilidad, de calmar los ánimos que están pues bastante caldeados, uno no entiende cómo podemos interpretar declaraciones como las del señor Carlos Alonso Lucio, el coordinador de empalme del gobierno entrante, pues que habló de infinidad de temas en la entrevista de ayer con nuestros colegas de Cambio, habló del futuro del presidente Gustavo Petro, habló también pues de esa prioridad de establecer responsabilidades antes de promover acuerdos y pues ahí uno se pregunta qué tan preocupados tenemos que estar por las cosas que dijo el señor Lucio, qué tanta influencia tiene él en lo que viene para el próximo gobierno y en lo que está pensando en este momento el presidente electo. ¿Le tenemos que dar total credibilidad a lo que él dijo es lo que va a hacer el gobierno entrante? Pero no sé a qué punto, respeta Camila, te refieres en concreto, porque yo vi la entrevista a Carlos Alonso y es larga. ¿A qué punto de No, pronto pues te por ejemplo refieres? el juzgamiento del presidente Gustavo Petro, que uno entiende que si él o cualquier persona comete algún delito y demás, pues tendrá que ser juzgado, pero esto nos mete en un debate sin salida, ministro, en el cual pues no ayuda mucho para calmar los ánimos cuando muchos están pensando justamente en un escenario como el que usted describe, de terminar bloqueando, incendiando y manifestándose permanentemente en las calles y haciendo llamados a la desobediencia civil. Pues mira, yo creo que aquí hay principios de fondo. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera los presidentes en ejercicio, y menos los expresidentes de la República. Yo creo que en el fondo ese es el mensaje que dejó ayer el doctor Carlos Alonso Lucio. Y me parece que si hay algo importante en Colombia es que los poderosos sean juzgados, porque históricamente los poderosos, los de siempre, han logrado siempre esquivar el poder o la capacidad de la justicia. Siempre hay de alguna manera chivos expiatorios o personas de rango inferior que terminan siendo judicializadas, juzgadas,
y los poderosos generalmente logran siempre esquivar la acción de la justicia. Eso yo creo que es un principio de fondo que debe, pues, digamos, recuperarse y yo no veo nada de escandaloso ni de grave a que alguien, por cercano que sea el nuevo gobierno, lo afirme. Es un principio democrático. Y en segundo lugar, él se refiere, en efecto, a unos hechos muy graves que se han venido detectando y corroborando en los últimos meses, y es la verdadera naturaleza de la llamada paz total, otro eufemismo, y por eso yo hablo tanto de los eufemismos. Hablan de desobediencia civil, cuando realmente lo que vamos a ver son protestas y bloqueos, en la mayoría de los casos violentos, y hablaban de paz total para disimular o tapar una realidad que parece ser más un pacto entre el gobierno y las principales organizaciones armadas del narcotráfico en el país. Lo que fue supuestamente un proceso de paz, porque así se le vendió a Colombia, resultó siendo básicamente un marco legal de decretos que lo único que hizo fue maniatar la acción del Estado, de la fuerza pública, declarar ceses unilaterales por parte del Estado y garantizarles a estas organizaciones la impunidad total y absoluta, lo cual significa el control sobre poblaciones enteras mediante la violencia y el terror con el único fin de afianzar rentas criminales y al mismo tiempo de entregarles o permitirles básicamente la cooptación de entidades neurálgicas del Estado colombiano, Sí. como la Dirección Nacional de Inteligencia, y al mismo tiempo la desactivación de los activos estratégicos más importantes del Estado en materia de seguridad y defensa, dando de baja a oficiales con la experiencia, la determinación y la voluntad de combatir al Clan del Golfo, a las disidencias de los tales Mordisco, Calarcá y Segunda Marquetalia, a Pero, los ministro, que además se les extendió la sí. chapa, la vida útil de las FARC, cuando en el acuerdo del 16 se partió del principio de la extinción de dicha figura. Es decir, además les dieron reconocimiento político. Y esto es muy grave. Esto no es un error político. Es un acto Sí, pero contra el es que ese Estado ya es y otro los tema. principios Pero más Ese es importantes otro del tema, Estado ministro, pero colombiano. pareciera, Espinosa, que entonces la respuesta es sí, tiene Claro, es bastante que influencia todo lo que diga el señor Carlos Alonso Lucio en el próximo gobierno. Claro, es que la afirmación del señor Lucio, ministro, es clarísima. En opinión de él, y por lo que veo eso se extiende al resto del gobierno, el presidente Petro tiene que ser juzgado. Usted está entonces de acuerdo completamente con esa afirmación, pero no en el sentido de decir que cualquier ciudadano es sujeto de que lo juzguen, por supuesto, pero es que lo que está diciendo Lucio es una cosa distinta. Lo está dando como un hecho, Y súmele lo de la extradición. exactamente. A ver, a los, digamos, existen para los jefes de Estado dos tipos, digámoslo así, de juicios. Tiene que haber siempre un juicio político, que es básicamente un ejercicio de responsabilidad política. Y naturalmente también de manera paralela, pues como cualquier ciudadano, pues nadie está exento de ser objeto de una investigación de tipo criminal. Y me parece que, por lo menos, a priori, y en lo que me concierne, debe haber un juicio político, debe haber una valoración política de lo que ha significado esta paz total. Es que estamos ante un pacto con todas las organizaciones del narcotráfico. Y no solamente lo hemos venido descubriendo como gobierno, como lo han descubierto los colombianos, sino que también lo han revelado fuentes periodísticas de muy alto nivel. En este caso lo hemos visto en Noticias Caracol y en Noticias RCN, y muy particularmente lo ha hecho el periodista Ricardo Calderón con detalles y grabaciones. Es que jugaron a los congelados, y ustedes mismos tuvieron aquí a Danilo Rueda, que era el comisionado de paz, el que de manera inexplicable, y yo diría que incluso de manera absolutamente ilegal, de manera absolutamente desafiante, le extiende la vida útil de la chapa de las FARC, si me permite la expresión, a estas organizaciones de disidentes que abandonaron el barco del acuerdo de paz incluso antes de la firma del mismo. Es decir, lo hicieron de manera deliberada, consciente, nunca quisieron someterse porque prefirieron continuar con sus actividades criminales. Lo que acabamos de escuchar deja claro que Colombia entra en una etapa completamente distinta. El discurso del nuevo gobierno no solo plantea un cambio de nombres en las instituciones, sino una transformación en la forma como pretende ejercer la autoridad, enfrentar el orden público y responder a quienes anuncian oposición desde las calles. Las declaraciones del ministro designado muestran que la administración que está por comenzar quiere enviar un mensaje de firmeza desde el primer día. Su posición es que la voluntad expresada por los colombianos en las urnas debe ser respetada y que ninguna diferencia política puede convertirse en un argumento para desconocer el resultado democrático. Al mismo tiempo,
Insiste en que la protesta pacífica seguirá siendo un derecho protegido, pero advierte que los bloqueos, la violencia y las acciones que afecten a millones de ciudadanos no tendrán el mismo tratamiento que en el pasado. Otro de los temas que seguramente seguirá ocupando el debate nacional es el futuro del presidente saliente. Las respuestas entregadas durante la entrevista muestran que, dentro del nuevo gobierno, existe la convicción de que cualquier eventual responsabilidad deberá ser analizada por las instituciones competentes y bajo las reglas del Estado de Derecho. Esa postura ha despertado aplausos entre quienes consideran que todos los servidores públicos deben rendir cuentas, mientras que otros expresan preocupación por el riesgo de que la confrontación política se intensifique durante los próximos meses. Lo cierto es que el ambiente político está lejos de calmarse. Las convocatorias a movilizaciones, los anuncios de acciones judiciales y las diferencias entre quienes respaldan y quienes cuestionan al nuevo gobierno anticipan que Colombia vivirá semanas de alta tensión. El gran desafío será demostrar que las instituciones son capaces de resolver esas diferencias dentro de la Constitución, evitando que la confrontación política termine trasladándose a las calles o afectando la estabilidad del país. También será el momento de comprobar si las promesas realizadas durante la campaña pueden convertirse en resultados concretos. Recuperar la seguridad, fortalecer la economía, combatir la corrupción, reconstruir la confianza de los inversionistas y responder a las necesidades de millones de colombianos son retos que no admiten discursos, sino decisiones y resultados. La ciudadanía, que fue la protagonista de las elecciones, ahora observará con atención cada paso del nuevo gobierno. Los discursos generan expectativas, pero serán las acciones las que determinen si realmente comienza una nueva etapa para Colombia o si el país continuará atrapado en la misma confrontación política que ha marcado los últimos años. Como siempre, en este canal seguiremos analizando cada acontecimiento con detalle para que ustedes tengan todos los elementos necesarios para formar su propia opinión. Porque en momentos de tanta intensidad política, estar bien informado es más importante que nunca. Si este análisis les aportó contexto y les ayudó a comprender mejor lo que está ocurriendo en el país, los invito a apoyar este proyecto suscribiéndose al canal, activando la campana de notificaciones y compartiendo este video con sus familiares y amigos. Cada apoyo nos permite seguir llevando información y análisis sobre los hechos que están marcando el futuro de Colombia. Déjenos también su opinión en los comentarios. ¿Cree usted que el nuevo gobierno logrará mantener el orden y cumplir las promesas que ha hecho en materia de seguridad y gobernabilidad? ¿O considera que el país enfrentará una etapa de mayor confrontación política? Los estaremos leyendo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Que Dios bendiga a Colombia y nos volvemos a encontrar en un próximo video.